vamos a empezar esta segunda predicación de Santiago. Acompáñame en tu Biblia, Santiago capítulo 1, y ahora vamos a abordar desde el versículo 12 al 18. Y voy a dar lectura. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Acompáñame a orar una vez más para que podamos disfrutar de lo que el Espíritu Santo va a hablarnos el día de hoy. Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu obrando a través de mi boca, Señor, y por favor, calla cualquier argumento mío y que solamente sea el Espíritu Santo, Señor. Queremos ser fieles a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado este sermón: una fe que vence la tentación. Y la idea central que vamos a estar abordando en este día es: el que ama a Cristo, persevera en la prueba, resiste la tentación y recibe la corona de vida. Te lo voy a decir una vez más, y también me parece que está aquí arriba. El que ama a Cristo, persevera en la prueba, resiste la tentación y recibe la corona de vida. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. No es taller, es predicación, pero para que sea más dinámico. Levanten la mano todas las personas que, si yo pusiera una torre de chocolate, fresas y helado aquí, le encantaría. Ok, perfecto. Ahora, de este lado, imagínense que ponemos una mesa con todas las sabritas, papitas, aceitunas, salsita, limón. ¿A quién se le antojaría de este lado? Ok, a los que se le antoja lo salado, ¿se les antojó lo dulce? No estamos perdidos entonces. Qué bueno que es solamente un ejemplo. ¿Por qué quiero hacer este ejemplo tan gráfico? Porque no para todos esto es una tentación, así como no para los demás esto es una tentación. ¿Quién le gustaría que moviéramos la reunión a las 12 para que pueda dormir una hora más? Perfecto, qué bueno. Entonces no es tentación para ustedes el dormir una hora más. Quiero que analicemos cómo a veces tenemos la tentación de decir que la tentación es el pecado en nuestras vidas. Y el día de hoy el apóstol Santiago nos está enseñando la diferencia, una diferencia sana, donde precisamente la tentación no es pecar, sino cuando yo cedo ante esa tentación es cuando yo peco contra el Señor. Por eso el que ama a Cristo, nos dice este pasaje, que va a perseverar en la prueba, que va a resistir esta tentación para poder recibir la corona de vida. Estudiamos anteriormente que somos bienaventurados, somos bendecidos cuando nuestra fe está siendo probada en circunstancias difíciles. Cuando tú y yo tenemos un problema, una dificultad muy grande, una enfermedad, lo que sale en evidencia se exprime mi fe, y entonces sale o adoración y bendición para Dios porque pongo mi confianza en Cristo, o sale verdaderamente mi carencia de sabiduría por no confiar en el Señor. Y ahora el apóstol Santiago nos está llevando un paso más allá. Por eso el primer punto, el que vamos a ver hoy, es: persevera con gozo en las pruebas. Versículo 12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Se acuerdan que Santiago nos decía que no se trata de esquivar las pruebas en la vida,
sino que cuando lleguen, nuestra fe esté cimentada en la roca, ¿correcto? Entonces aquí nos está diciendo, bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, una vez que pasó la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que lo aman. Y aquí creo que la palabra clave es bienaventurado. Se llama Makarios en el idioma original. No les voy a decir todas las frases del griego porque ni las sé pronunciar bien y ni se las van a grabar. Así que vamos a ir avanzando, que esta palabra bienaventurado significa feliz o bendecido, bendito. Pero no nada más es una bendición superficial o una felicidad temporal, sino una felicidad profunda, enraizada, que viene, ¿sabes de dónde? De nuestra comunión con Dios. No es algo que es un esfuerzo de nuestra carne, es algo que es más profundo, que su fuerza radica de nosotros confiar en el Señor, deleitarnos en el Señor, y entonces esa felicidad viene de nuestra comunión con Dios, no de cualquier esfuerzo nuestro. Así que esto es una bendición que se recibe de parte de Dios y que se experimenta a través de nosotros, pero que está fundamentada no en tu fidelidad, sino en la fidelidad de Dios, que te capacita para entonces tú poder ser fiel a Dios. Y esto especialmente en medio de las pruebas. Esto que podemos experimentar nosotros los creyentes se tiene que mantener firme en la fe, a pesar de tentaciones, dificultades, y por eso nos pasamos a la palabra que es soporta. Esta palabra habla acerca de perseverancia y resistencia firme. Es algo de constancia, de disciplina, así que no se trata solamente de aguantar pasivamente, no se trata de espero a que pase la tormenta, sino estoy bien anclado en la tormenta y dure lo que tenga que durar, no hay problema, porque mi cimiento es Cristo y Él es inamovible. Se trata más bien de estar firmes en una esperanza, en el resultado final, en que sabemos que si nosotros perseveramos, nos mantenemos firmes en medio de la tentación, no cedemos a la tentación, recibiremos esta corona de vida. ¿Sabes cuál es lo hermoso? Que el Señor dice que lo que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó, Él la llevará a cabo hasta el final. Así que si tú has puesto tu fe en Jesucristo, el Señor Jesús nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a capacitar con su Santo Espíritu para que tú y yo podamos recibir esa corona. Así que las pruebas no nada más las vemos ahora como algo transitorio y que se trata de sufrimiento, sino que ahora entendemos que la prueba tiene un propósito. Y ese propósito es generar paciencia en nuestras vidas. Ese propósito es sacar qué hay realmente en nuestra fe, en nuestra vida. Es tan lindo ver cómo en Cristo y estas pruebas pueden tener un propósito. Estas son las oportunidades entonces que tú y yo como creyentes tenemos para también demostrar el amor de Dios. Si la fe es genuina, entonces va a ser inamovible en medio de las pruebas. El perseverar, cuando un creyente reciba la corona de vida, vamos a ver ese símbolo de la vida eterna, esta salvación que es completamente la obra de Cristo. Y quiero aclarar algo, no está diciendo que si tú te portas bien y no cedes ante la tentación, entonces tú vas a ganar tu corona. Es lo mismo que te dije hace rato, depende de Cristo, de lo que Él está haciendo. Así que te pregunto, cuando has estado en medio de pruebas difíciles, ¿qué es lo que sale de tu corazón? ¿Dónde se muestra tu compromiso con el Señor, tu amor para con el Señor? ¿Te acuerdas de la historia de José? Cuando la esposa de Potifar quería hacer tentar y hacer caer en pecado a José. ¿Y qué fue lo que José dijo? Yo amo al Señor, ¿cómo podría pecar contra el Señor? Entonces él huye de la tentación. Y la pregunta es, cuando estamos enfrente de la tentación, ¿cuál es nuestra respuesta del corazón? ¿Permitirnos acercarnos más y jugar con fuego? ¿O tomamos la actitud que tomó José? De decir, yo amo al Señor, ¿cómo podría pecar contra el Señor? Si Él me ha dado todo, ¿cómo podría yo pecar contra su santidad?
Y es que si no estamos dispuestos a perseverar por amor en Cristo, nuestros corazones pueden estar buscando otras recompensas más temporales. Pero la promesa de la vida eterna que Dios da a los que ama debe ser nuestra motivación. No dejamos de pecar para tener medallitas nosotros, sino principalmente por amor a Dios y porque sabemos y confiamos que esa corona nos espera. ¿Qué pasa en las pruebas entonces? ¿Nuestra perseverancia se basa en nuestras fuerzas? ¿Estás usando tus recursos para poder hacer frente a la tormenta? Tenemos que dejarnos guiar y abrazar la gracia que Cristo nos da para que podamos entonces pasar correctamente la prueba. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo te estás preparando para resistir la tentación? Para perseverar con gozo en las pruebas. O apenas se presenta la tentación, cedes y te rindes por completo ante ella. Y después entras en un ciclo vicioso donde empieza la culpa, la separación. ¿Y cuál es tu reacción ante las pruebas? No es algo que podamos evitar. No hay ninguna sola persona que esté aquí que pueda ser exento a pasar pruebas en la vida. Así que si las pruebas y las tentaciones son parte de nuestra vida, tenemos que entender que no es algo que tengamos que evitar, sino algo que tengamos que permanecer en Cristo, pues Cristo es quien redime esas pruebas. Cristo es nuestra fortaleza. Él es el único que en medio de esa prueba puede darnos paz, en medio del dolor inclusive. Así que, si no has puesto tu fe en Cristo, quiero preguntarte, ¿dónde está tu esperanza? ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién es tu sostén en medio de la prueba si no es Cristo? Yo creo que puede haber muchas personas aquí que están muy cansadas por estar en la prueba. Tal vez tú pensaste que la prueba iba a durar un mes, una semana, y ya llevas un año en esta prueba. Tus recursos no te van a alcanzar. Por eso nosotros tenemos que abrazar a Cristo, porque Él es el que me va a hacer perseverar en la prueba, y Cristo también es quien me permite resistir la tentación y recibir esa corona. Ahora que hemos visto cómo la perseverancia nos conduce a esta corona de vida, es crucial que entendamos de dónde provienen las tentaciones que enfrentamos. Santiago es muy claro en esta parte al decir que la tentación no viene de Dios. Esto nos lleva al siguiente punto. El punto número 2 es que resiste la tentación y no culpes a Dios. ¿Te ha pasado esa persona que comete un pecado y dice, no, es que Dios me puso esta tentación enfrente? Hay personas que pueden echar su culpa de hacerse responsables por su pecado y descansan diciendo, es que Dios. ¿Te suena la mujer que tú me diste? Eso no lo dijo tu vecino, lo dice Génesis. Solemos entregar la culpa a otros. La mujer que tú me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Y la serpiente dice, es que la manzana y el gusanito. Y así nos vamos en cadenita, quitando la responsabilidad de lo que es nuestro pecado. Pero el versículo 13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Y esta palabra tentado es clave, porque significa ser probado, puesto a prueba. Eso es esta tentación. También hay una prueba, pero tenemos que entender la diferencia, porque este tentado, esta palabra peirazo, se refiere específicamente a ser inducido al pecado, y esto es lo que nunca va a ser parte de Dios. Dios nunca te va a poner una prueba diagonal tentación. Las pruebas que Dios pone son para evidenciar qué hay en tu corazón, para evidenciar tu fe, dónde está cimentada. Pero este tipo de tentación lo que hace es querer llevarte a un resultado de alejarte del Señor. Te quiere hacer pecar por completo. Así que este versículo aclara que tenemos que aprender a diferenciar
entre una prueba de parte de Dios y una tentación a la cual yo tengo que presentar batalla. Dios puede permitir pruebas, pero la tentación de pecado nunca va a provenir de Él, ya que Él es santo y no puede ser influenciado por el mal. La tentación es un resultado de la caída humana y de la seducción de nuestro propio deseo desordenado. ¿No es curioso? Si en Adán todos pecamos, es porque ahora genéticamente ya está ingresado ese gen corrupto del pecado. Y es curioso porque Cristo no obtuvo ese gen, porque sabemos que José no fue su padre biológico. Si José hubiera sido su padre biológico, entonces la secuencia se hubiera conectado y hubiera habido transgresión desde Adán, pasando por todos, inclusive Cristo. Pero Cristo no es el hijo de José, Cristo es el hijo de Dios. Cristo es el único que no pecó, que no llegó a este mundo con esta naturaleza caída. Así que Él es entonces nuestro sumo sacerdote, quien ha pasado también por dificultades, tentaciones inclusive, pero jamás pecó. Y Él como sumo sacerdote que conoce esa debilidad, la tristeza, la tentación, pero jamás pecó, en Él es en quien te puedes apoyar. En Él es en quien está nuestro refugio. Por eso, si estás siendo tentado, no le eches la culpa a Dios. Es importante reconocer que el pecado viene desde nuestra propia naturaleza caída. ¿No te ha pasado que de repente sale algo mal y dices, es que fue culpa de... Y nunca volteamos a ver qué culpa tenemos nosotros? Es más fácil ver hacia afuera, culpar a Dios por algo que me está pasando, pero oh sorpresa, la palabra nos está diciendo, no se engañen, el enemigo está dentro de ustedes. Es esa naturaleza que sigue en esta carne, en estos miembros del cuerpo, los cuales me llevan a pecar. Pero gloria a Dios que ahora tenemos una nueva vida en Cristo, y dice en Efesios 2 que ahora somos libres de esa esclavitud que antes teníamos del pecado. Amén. En este momento es cuando debemos recordar que el poder viene del Señor para que podamos resistir la tentación. No viene de nosotros, viene de Cristo, quien ya ha vencido al pecado. Tú no vas a decirle a una persona que construya tu casa cuando se dedica a vender muebles, ¿correcto? Pero si tienes a un arquitecto experimentado que han construido edificios, puentes, ¿le darías tu confianza para construir una casa? ¿No podría ser aún más grande el ejemplo si Cristo es el único que venció la muerte, venció el pecado, derrotó con su perfección y su santidad? Y esa santidad es lo que se te imputa ahora a ti. Su justificación ahora pasa a nosotros. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. A esto es a lo que me refiero, de que el enemigo está aquí. No es que Dios nos hace entrar en tentación. Nuestro corazón, esa naturaleza caída, va a ser un imán hacia las cosas del pecado. Estoy seguro que cada vez que te has enfrentado a una tentación, lo has puesto en duda. Y sé que está mal ante la Biblia, ante el Señor, pero ¿y qué pasa si me permito pecar? ¿Qué pasa si me merezco? Ya no he pecado, entonces ahora tal vez no pasa nada si peco. Hay gracia después de que empezamos a racionalizar. Pero es claro entender esta palabra concupiscencia, porque hace referencia a un deseo, a una pasión desordenada. No es el deseo en sí mismo lo que es el pecado, así como hace rato les puse un ejemplo. ¿Las papitas con sal y limón son pecado? Es lo que la tentación produce, algo que está interno en mí. Y no todos vamos a ser susceptibles al mismo pecado, a la misma tentación. Pero cada tentación significa entrar en lucha. En este versículo, Santiago señala que la tentación proviene de nuestros deseos desordenados que nos atraen y nos seducen hacia el pecado. Y quiero mostrarte rápidamente una imagen, espero que se alcance a ver,
Me encanta este artículo, quien quiera, después les vamos a pasar el link, porque habla acerca de los patrones pecaminosos y el ciclo del pecado. Y rápidamente te lo voy a explicar cómo en el centro arriba tenemos el escenario perfecto. Y ahí comenzamos, donde comienza a llegar la tentación. Entonces, cuando la tentación llega, yo presento una batalla débil. Pero esa batalla es tan débil que entonces, en lugar de alejarme como José, lo que yo hago es empiezo a racionalizar. Pero tal vez, pongamos un ejemplo, no me pagan lo suficiente en el trabajo. Y hay una oportunidad donde puedas agarrar un poquito de dinero, que tal vez este poquito de dinero sí completa tu quincena o tu mes. Y tú sabes que esto está mal, pero llega esa tentación donde tú presentas una batalla. No, esto no le agrada al Señor. Pero después dices, pero mi jefe no me valora, pero no me alcanza, tengo que pagar colegiaturas, entonces tal vez no está tan mal que yo tome ese dinero. Y empezamos a pensar cómo podríamos llegar a pecar con la menor consecuencia posible. ¿Te ha pasado? Y empezamos, después de racionalizar y hacer las paces con esa prueba, y tenemos una rendición al pecado. Caemos y pecamos ante esa tentación. Y entonces el pecado es realizado. Y ahora sí hay una culpa real. Porque el pecado fue consumado. No en la batalla débil. Porque tú presentaste una batalla ante la tentación y no habías caído. Eso no es pecar. Pero cuando tú cedes ante la tentación, ahora hay una culpa real o un remordimiento por haber consumado ese pecado. A la mitad tenemos que hay una culpa momentánea, un placer o alivio, y después entramos al proceso de tristeza y vergüenza, porque empezamos a ver los estragos del pecado en nuestras vidas. Y entonces, en lugar de ir y saber que tenemos gracia para con Dios, y como dice Juan, dice, hijitos míos, si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y en lugar de ir y tomar esa palabra como tuya y decirle, Señor, perdóname, pequé contra ti, y poder estar en paz y en comunión por la gracia y porque Cristo cubrió multitud de pecados, entonces nos vamos en nuestros recursos y comenzamos una confesión retardada con Dios. Es como si dejamos nuestras cosas y nos vamos caminando en nuestros recursos por el desierto, en lugar de no ser orgullosos y llegar con Dios en humildad y decir, Señor, te fallé, Señor. Después llega una confesión real con el Señor, pero aquí está el problema, que si tú no te revistes de Cristo, no te pones la armadura de Cristo y no te habilitas con las provisiones para que la carne no tenga preeminencia, no crezca, sino que sean eliminadas, sino que te aíslas y no buscas ayuda externa y no lees la palabra, no velas en oración, entonces vuelves a quedar exactamente en el mismo punto, en el lugar perfecto, el escenario perfecto, para que vuelvas a ser tentado y vuelvas a caer en esa tentación. ¿Se explica el ejemplo? Creo que esto es un ejemplo perfecto para ver cómo funciona este engaño de Satanás. ¿Te acuerdas cómo en este pasaje de Génesis, Satanás engaña a la mujer diciéndole parte de verdad bíblica, pero distorsionada? ¿No fue acaso lo que en Mateo, cuando vemos que Jesús fue tentado, como también 3 tentaciones que Satanás quiso hacer para con Cristo? Pero ¿sabes cómo respondió el Señor? Escrito está. ¡Wow! Qué impresionante sería que tú y yo pudiéramos tener esta fortaleza, este cimiento en Cristo, el Espíritu Santo dando fruto en nosotros, y que cuando venga la prueba, lo que tú puedas responder es, Satanás, escrito está. Yo no voy a caer en esa tentación porque amo más al Señor que a mi propia vida, que a mi carne que quiere deleitarse en el placer terrenal, mundano. Escrito está que mi promesa es recibir la corona de vida. Escrito está que yo tengo que morir a mí mismo
para que sea Cristo en mí. Cada tentación por la que vas a pasar en esta vida, lo que tú y yo tenemos que responder es: escrito está. Y gloria a Dios, porque nuestro sumo sacerdote nos dio herramientas para poder ver cualquier dificultad y saber que todas tienen solución en Cristo. Así que la lucha contra el pecado comienza en nuestros pensamientos. Es interesante cómo va dando esta cadenita que dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. ¿Te imaginas? Me encanta ese ejemplo porque has visto cómo en la concepción se unen dos células. Y ahí es donde está la verdadera situación. Porque no es que la tentación en sí es pecado, pecaminosa, sino que cuando la tentación se mezcla con mis pasiones desordenadas, con esta carne corrupta, entonces es la fórmula que concibe, ¿cómo dice? Que la pasión ha concebido y ahora sí da luz al pecado. Esta palabra de da luz significa textualmente da ese alumbramiento. Entonces fíjate el ejemplo que usa el apóstol Santiago, cómo mi pecado más esa tentación conciben esto que no le agrada al Señor. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mis amados, no menospreciemos el pecado. El pecado tajantemente en la Biblia dice que su paga es la muerte. No hay pecado que te pase una factura pequeña. No hay consecuencias grandes o pequeñas. Me encanta una frase que decía, que leí, que nosotros podemos escoger cuándo vamos a pecar, pero no podemos escoger la consecuencia, porque eso lo determina Dios. Y creo que hay muchas personas que pueden estar menospreciando esta palabra y decir: pero es que mi pecado no es tan grave. No, sí es grave porque te lleva a la muerte. El Señor nos está capacitando para ir en sentido opuesto, arrepentirnos de verdad, ir en la dirección opuesta, la que le agrada al Señor. Por eso el último punto es que reconozcas que todo lo bueno viene de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque el apóstol Santiago nos dice en el versículo 16: amados hermanos míos, no se engañen. ¿Te acuerdas del ciclo del pecado? ¿Cómo racionalizamos y hacemos las paces con la idea de que no es tan grave mi pecado? Aquí el apóstol Santiago dice: amados hermanos míos. Le está hablando, no está dando un consejo al aire, le está hablando a gente que ama, que no quiere que se pierda. Le está diciendo: amados míos, no se engañen. Versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cuando habla de esta palabra erréis, no erréis, significa no se desvíen, no fallen en el blanco, no sean engañados. Santiago nos está recordando que tenemos que estar alertas, velando, estar al pendiente de cuando la tentación empieza a salir. Creo que es importante que tú empieces a detectar cuando la tentación empieza a hacer estragos en tu mente. Cuando se empieza a acercar tanto la tentación a tus propios deseos y concupiscencias para engendrar ese pecado y esa muerte. No tenemos que ser engañados. Hay una advertencia contra este engaño. A veces pensamos que nuestras luchas provienen de Dios o que Él no se interesa por nuestras tentaciones, pero la verdad es que todo lo bueno proviene de Él. Cuando tú y yo tenemos esta perspectiva correcta de que no hay absolutamente ni un grado, gramo, gota de maldad en Dios, porque Él es santo, Él es perfecto, entonces tú vas a poder separar con mayor sabiduría qué es una prueba de Dios y qué es una tentación. Si tú tienes un problema con el alcohol, por ejemplo, y entonces tú vas y te metes en un antro o en qué sé yo,
en una fiesta y dices, es que me voy a meter porque Dios me va a probar a ver si soy fiel. No te confundas. No te confundas. Eso es una tentación y estás exponiendo tu propia concupiscencia. Porque cuando la prueba viene del Señor, lo que sale purificado es tu fe. Y me encanta este versículo que les dije hace rato. Pero, hijitos míos, si pecan, abogado tienen para con el Padre Jesucristo el justo. Esto no es una licencia para poder entonces pecar y como encontrar una falla legal, para todos los que son abogados, encontrar una falla legal en el sistema y, perfecto, ya sé cómo pecar sin que Dios se enoje. Solamente le hablo a mi abogado Jesucristo. No, porque la palabra es fiel y verdadera. Dice, el que practica el pecado es enemigo de Dios. Hay una diferencia abismal entre alguien que cae en pecado, que cedió ante la tentación y pecó, versus alguien que está practicando el pecado. Y esto es importante porque tú y yo tenemos que vivir una vida diaria de presentar batalla. Tú y yo tenemos que estar constantemente presentando batalla, porque ¿con qué frecuencia eres tentado? ¿Con qué frecuencia eres tentada? Diario somos tentados, entonces diario nosotros tenemos que presentar batalla. Así que si tú estás luchando con algún pecado específico y estás presentando batalla, quiero animarte en el Señor, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Eso viene derivado de la sabiduría que le has pedido al Señor. Y no hay nada grave en eso. Tú tienes que sentirte glorioso en la victoria de Cristo, porque a pesar de tentación tras tentación, tú no has cedido ante el pecado. El problema es cuando tú dices, ¿te ha pasado que de repente estás todo mugroso, haciendo limpieza y sudado, y es como te encuentras a un niño que está todo sucio y no te afecta abrazarlo y ya está sucio? Pero cuando estás listo para la boda del tío, del primo, y estás todo arregladito y arregladita, y viene ese niño feliz con los moquitos así, todo lleno de chocolate, mugroso por el lodo, y te quiere abrazar, ¿qué haces? Es como, no me voy a ensuciar. Ese es el argumento de Satanás. Satanás te está diciendo, pero ya estás luchando con la tentación, pero mira, ya estás a nada de caer. Ríndete, cede ante la tentación. Ya estás sucio. Esas mentiras son las que nosotros tenemos que estar alertas y no dejar que Satanás, que nuestro propio pecado, nuestro abogado interno diga, sí, ya estás sucio, mejor pues ya termina lo que empezaste. ¿Has escuchado esa voz en tu mente? ¿Dónde has estado batallando con la tentación sin haber caído, pero ya estás tan cerca que ya te sientes sucio, asqueroso porque te has acercado tanto, y entonces bajas la guardia, dejas de pelear la buena batalla y cedes ante la tentación, y entonces el pecado consumado es. El apóstol Santiago nos dice, no se engañen, no confíen en sus fuerzas. Descansen en el hecho de que el Señor, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Cristo. Tú y yo tenemos la esperanza de que antes de Cristo, antes de que naciéramos por la palabra de verdad que es Cristo, sí éramos esclavos del pecado. Es más, te apuesto que tú ni siquiera tenías problema con pecar contra el Señor, porque el Espíritu Santo no llegaba a tu vida a confrontarte, a redarguirte. Pero ahora que somos libres del pecado, el Espíritu Santo no te deja en paz. Aunque hay tentación, tú dices, no puedo pecar, no quiero pecar, porque el Espíritu Santo está trayendo esa convicción de que eso es pecar contra Dios. Si estás tentado a pensar que Dios no está obrando a tu favor, recuerda que todo lo bueno proviene de Él. Su bondad es constante, es inmutable. Su amor nunca cambia. En cada prueba, circunstancia, tentación en la que tú estés, no hay variación. Él es el mismo.
¿Alguna vez se apaga el sol? Los objetos se pueden alejar del sol, pero el sol nunca se apaga, su luz nunca se apaga. Y así es nuestro Señor, el que te guarda, el que está contigo, ese fiel sacerdote, sumo sacerdote, que está para ayudarte a salir victorioso de esa prueba, a que no caigas en esa tentación. Vemos cómo la tentación, el pecado, las pruebas van a estar presentes en nuestras vidas, pero también vemos que Dios es el autor de esta posibilidad de no pecar contra Él. Dios es el Padre de las luces, nos da todo lo bueno para poder perseverar y resistir, para que podamos permanecer firmes ante la prueba, y nos da una promesa, la corona de vida para todos los que lo amamos. Todo es posible solo a través de esa obra redentora de Cristo. ¿No es hermoso ver cómo Cristo fue tentado, pero Él no pecó? Y que en Él tengamos esa esperanza. Así como Cristo ha vencido la tentación y nosotros estamos constantemente muriendo a nosotros mismos, ahora Cristo en nosotros es quien nos da la victoria. En Cristo podemos ahora enfrentar estas tentaciones, estas pruebas de una forma diferente, ya no como lo intentábamos al principio, sino que ahora siendo capaces de resistir en el Señor. Así como Romanos 8:37, Él nos dice que somos más que vencedores en Cristo. Hermanos, amados, no se dejen engañar. Todo lo bueno viene de Dios. Si hay algo malo, recuerda que viene de nuestra propia concupiscencia, no del Señor. Si estás lidiando con algo, el primer principio de humildad es reconocer que Dios no me está haciendo pecar. Él no puede. Él es santo y verdadero. Y al ser humilde, entonces yo reconozco que es mi problema. Es el pecado que mora en mí. Y entonces, gracias a la obra de Jesucristo, yo puedo entender mi verdadera identidad como hijo de Dios y ahora ser santo, ser justo. Ya no por mis resultados, sino porque estoy peleando la batalla desde el lado de Cristo. Pero si tú no conoces a Cristo, esta victoria sobre el pecado y la tentación también está disponible para ti. Pero tú tienes que reconocer tu pecado. Tienes que venir ante Él, humillarte y decirle: Señor, he pecado infinidad de veces contra ti, pero ahora sé que hay una alternativa, ahora sé que hay un lugar seguro y que tú me puedes dar la libertad. Y si tú pones tu fe por completo en Él, ahora tienes esta promesa garantizada de esa corona de vida. ¿No es glorioso que para los creyentes, para nosotros, la vida cristiana no se trate solamente de resistir tentación, sino de vivir en victoria, esa victoria que Cristo ya ha ganado? Cada vez que tú te vas alejando más de esas tentaciones y vas siendo más sabio porque le estás pidiendo al Padre esa sabiduría que te da en abundancia, entonces tú empiezas a vivir de victoria en victoria, y dice la palabra que vamos de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. El día de mañana, cuando Jesucristo vuelva o pasemos de este mundo, vamos a tener un cuerpo glorificado donde no habrá pecado. No te esperes a que sea un switch, que pases de ceder a todas las tentaciones y que por gracia pases a ser glorificado. Ocupa cada prueba como una oportunidad para crecer en tu fe, para crecer en tu confianza para con el Señor. Puedes acercarte confiadamente a Él a través de lo que Jesucristo hizo y descansar en que toda buena dádiva, todo don perfecto vienen de parte de Él. Señor, te damos gracias porque esto de resistir la tentación es algo que era imposible para nosotros, pero cuando pusimos nuestra confianza en Jesucristo, ahora Él pelea nuestras batallas. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos capacita para ahora poder hacer tu voluntad, lo que a ti te agrada. En
lugar de estar viviendo caída tras caída, error tras error, ceder y ceder ante la tentación. Señor, danos la sabiduría para poder entender que en tus fuerzas sí podemos hacer frente a la tentación y sí podemos vivir en victoria como Jesús vivió aquí en la tierra. Que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que nuestra identidad ya no es de pecadores. Aunque podamos caer por esta condición, ya no somos pecadores, Señor. Afírmanos para que esa sea nuestra identidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.